Eh, Recording is on. Comenzaré dando algunos datos de contexto que son como pues necesarios para ponernos como en el entendimiento claro de los personajes, como de cualquier personaje histórico. No existe nadie sin sus circunstancias, ¿no? O no es comprendido a cabalidad sin ellas. Y primero ponemos las circunstancias históricas y después o iremos entretejiéndola con las, digamos, anímicas o más personales del autor. Miguel de Unamuno nace el 29 de septiembre de 1864 en Salamanca y fallece el 31 de diciembre de 1933. Fue un escritor y filósofo. En septiembre de 1880 se traslada a la Universidad de Madrid para estudiar filosofía y letras. Es considerado como la misma generación del 98. La generación del 98 tiene, de 1898, evidentemente, tiene todo este rollo que no sé cómo les puede parecer, a lo mejor medio narcisista, medio imperialista, de que es una fecha en la cual España pierde sus últimas colonias, que son Cuba y Filipinas. Y a partir de eso hay un intento de los nuevos escritores, de esa generación de escritores, de generar una identidad de lo que es España, ¿no? Porque la España como imperio perece. Y dentro de estos resaltan pues Miguel de Unamuno, Azorín, Ganivet, Pío Baroja, y Antonio Machado, ¿no? Dentro de los que son como más famosos. En el 31 de enero de 1891 se casa en Guernica con su concha, Concepción Lizárraga Ecenarro, de la que estaba enamorado desde niño y con quien tuvo 9 hijos. Abandona el Partido Socialista en 1897, sufriendo una gran depresión. Su tercer hijo enfermo de una meningitis que generó hidrocefalia y renuncia al Partido Comunista. De esto ya barajeamos muy brevemente que a partir de este momento, de esta crisis existencial, tiene una especie de transformación, hay una especie de conversión, porque si bien al principio tenía una gran, un espíritu entusiasta con el ciencismo o el progreso de la razón como salvadora de la humanidad, o pensaba, pues era rojillo, o sea, en el comunismo pensaba que el materialismo dialéctico le iba a llevar a un progreso de la humanidad, ¿no? En fin, muere su hijo y su hijo está enfermo de hidrocefalia, lo tiene su cuna al lado de su escritorio, no sabe qué hacer con eso, lo muere mientras lo cuida. Solo imaginen esa posibilidad, que lo que más amas en este mundo lo estás cuidando con toda la angustia de tu alma y fallece. En ese momento, para él, la ciencia deja de tener ningún referente sentido. Ustedes verán, si no, o sea, la clase pasada, Roque mencionaba claramente que es inevitable reconocer la importancia de la ciencia en la medida que incluso nos estamos comunicando a través de un medio que es producto del desarrollo tecnológico. Pero a lo que apunta Unamuno es a una necesidad más personal e íntima, ¿no? Es decir, en términos sociales y objetivos, está bien la ciencia, pero la ciencia es algo que tiene que ver con algo que está más fuera de mí. Es lo que dice Unamuno. El materialismo dialéctico, como la ciencia y otras, dejan de darle una respuesta clara de sentido a Unamuno a partir de la muerte profunda y pérdida de su hijo. En 1901 empieza a leer a su filósofo predilecto, que es Kierkegaard, incluso aprende danés para comprenderlo mejor, o sea, tanto le chifla que va al danés, que es de por sí una lengua poco estudiada. Publica su Nivola, o novela más importante en 1907, que es Niebla. Él le llama muchas de sus novelas Nivolas, ¿no? Porque gran parte de su tarea como escritor es experimental. Él tiene muchos relatos que a lo mejor podrían ser para su época y pues metaficción, y que ahora en la actualidad pues son algo con los cuales nos encontramos mucho más en común, más ad hoc, ¿no? Como que estamos más normalizados para estos relatos de metaficción. Por ejemplo, en su novela o Nivola, como él mismo le dice, Niebla, el protagonista de la historia, Augusto Pérez, se rebela contra el autor del libro, contra Miguel de Unamuno, comienza a criticarle su existencia,
Se revela contra el escritor y lo amenaza finalmente de muerte, ¿no? Una cosa así. Para que vean como el tipo de metaficciones o experimentos que no son baladis o que responden al espíritu meramente superficial, sino que responden profundamente a que es un personaje muy ávido de contenido. Como podrán haber barajeado en el capítulo del sentimiento trágico de la vida, no solo es ese capítulo, sino todas sus obras están llenas de su propia filosofía, como un ser muy íntegro que no puede dejar de sus propias obsesiones. Quizás como los grandes escritores, ¿no? Borges barajeaba un poco que decía que a lo mejor hay 5 grandes libros en el mundo y eso es todo, porque todos responden a obsesiones de la humanidad. Dicho así de paso, ¿no? En 1920 es elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1921 es nombrado vicerrector. Sus constantes ataques al rey y dictador Primo de Rivera hacen que éste le destituya y lo destierre a Fuerteventura en febrero de 1924. El 9 de julio es indultado, pero él se destierra a sí mismo voluntariamente a Francia, primero a París, se queda allí hasta que en 1930 cae el primer régimen de Primo de Rivera y a su vuelta en Salamanca entra a la ciudad con un gran recibimiento. Miguel de Unamuno se presenta candidato a concejal en la Conjunción Repúblico Socialista para la elección del 12 de abril de 1931. En 1934 se jubila de su actividad docente y es nombrado rector vitalicio, a título honorífico de la Universidad de Salamanca, que crea la cátedra con su nombre. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Al principio, Miguel de Unamuno apoyaba el régimen de Franco, pero pronto se dio cuenta de su grave error, digamos, porque el régimen que instaló en la Guerra Civil Franco pues fue de terror, o sea, cualquier, ni siquiera seña de amenaza, sino posibilidad, incluso en su imaginación, era algo que era llevado a la cárcel y al fusilamiento, un régimen realmente de terror. Y aquí les resumo un poco brevemente acerca de esto, que es, en los bolsillos de Unamuno se amontonaban las cartas de mujeres de amigos y conocidos y desconocidos que le pedían que intercediera por sus maridos encarcelados, torturados y fusilados. A finales de julio, sus amigos salmantinos, Prieto Carrasco, alcalde republicano de Salamanca, José Andrés y Manso, diputado socialista, han sido asesinados. Y su último predilecto y rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila Hernández, detenido el 7 de octubre. En la cárcel se hayan también recluido sus íntimos amigos, el doctor Filiberto Villalobos y el periodista José Sánchez Gómez. Este a la espera de ser fusilado. Su también amigo, el pastor de la iglesia anglicana y masón Atilano Coco, está amenazado de muerte y será fusilado en diciembre de 1936. Como digo al principio, aquí se narra que entre las crónicas que se conocen que Unamuno fue a pedirle a Franco encarecidamente que indultara a estas pobres almas y de sus amigos, ¿no? Porque se le habían amontado las cartas, le dio una lista de nombres que indultara. Y Franco dicen que ni miró la vista, que ni miró la lista y que la tiró, pues, o sea, lo descartó por completo. Entonces el corazón de Unamuno se convierte por completo en contra de este nuevo régimen de terror. Y como podrán notar, es un personaje, Unamuno, que siempre está en lucha constante. Y si no hay quien le contradiga en la vida real, imagina quién le contradiga. Es una forma de afirmarse a partir de la contradicción y la lucha. Cosa que yo considero en términos fácticos no tan fácil. O sea, creo que generalmente más bien nos da para abajo la depresión y en vez de pensar, vamos a afirmarnos en la lucha, ya me morí, ya valí. O sea, como que es más fácil rendirnos, ¿no? En vez de pensar en una visión, no sé decir heroica, en el caso de Unamuno quijotesca, de enfrentar el mundo a pesar del absurdo con la propia voluntad, porque es el símbolo del Quijote para Unamuno. A ver. En ese momento, justamente unos meses antes de morir, casi 2 meses antes de morir,
él como rector vitalicio en Salamanca, en el Día de la Raza, en el salón de actos que reside en Salamanca, la Universidad de Salamanca, se reunió el general Millán Astray, además del pontífice de la Catedral de Salamanca, que era catalán, así como la esposa de Franco. Estaba previsto que fuera Franco, pero por alguna razón no pudo ir en ese momento. Era un evento universitario como típico, digamos que hay presentaciones, pero Millán Astray y otros comenzaron unos discursos pues racistas en contra de vascos y catalanes, ¿no? De la identidad de lo que podemos considerar ahora España, ¿no? Bueno, es problemático quizás. Entonces, Unamuno es una persona que no se puede callar, es incorregible en ese sentido. Y da uno de los discursos que gran parte es una reconstrucción literaria de muchos de los periodistas de la época, ¿no? Pero aquí les va porque yo creo que es algo muy vital o muy fuerte que puede escribir la circunstancia en la que vivía. Ahora Unamuno va a hablar en contra del régimen. Imagínense ustedes estar en esa situación. O sea, cuánto valor y cuántas agallas debe estar para enfrente de un ejército de falangistas que te pueden matar porque son además carniceros y que matan a destiempo, decirles que están equivocados, que todo lo que están haciendo es una sarta de imbecilidades, ¿no? Unamuno lo dice de una forma mucho más elegante, la cual se las voy a leer a continuación, no es una reconstrucción. Dice: estáis esperando mis palabras, me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. Callar es a veces como mentir, porque el silencio puede ser tomado por aquiescencia, o sea, acuerdo. Se ha hablado aquí de la defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil, no unos españoles contra otros, sino todo el país uno contra sí mismo. Un suicidio colectivo. Nuestros jóvenes no deben permanecer encerrados, ni ellos, ni ningún nacido. No debemos ser como rocas inmutables y muertas, debemos ser como molinos, permanecer en pie frente al viento cuando éste pasa recio y que esa fuerza sea la que nos mueva. Acabo de oír insultos contra catalanes y vascos. Yo mismo lo sabéis, nací en Bilbao, era de origen vasco, Unamuno. Llevo años enseñándoles la lengua española que no conocéis. El obispo, lo quiera o no, es catalán. Entonces, el general Millán Astray de la Falange Franco gritó: ¡viva la muerte! Unamuno responde: ¡viva la muerte! O sea, muera la vida. He de decirles que esta ridícula paradoja me parece repulsiva. Y como ustedes leyeron en el capítulo de Unamuno, incluso en toda su esencia, él tiene una perspectiva de un hambre de inmortalidad concreta y personal y para siempre, ¿no? Ese es su capricho. Ahora imagínense que alguien, o sea, estar en ese momento, tener el valor para decirle, están equivocados, y además se encuentran con alguien que está negando por completo toda la esencia de su filosofía y de su sentir. Le está diciendo, viva la muerte a Unamuno, ¿no? Imagínense ese contraste con alguien que tiene una hambre de inmortalidad tan personal y tan grande como es la de Unamuno. Y entonces vio a la muerte, ¿no? Y gritó al Millán Astray. El general Millán Astray es un inválido, ¿no? Prosigue, porque el general Millán Astray era un mutilado de guerra. Era tuerto y estaba cojo. Es un inválido, mutilado de guerra. En estos tiempos hay demasiados mutilados en España. Y si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. El general Millán Astray quiere crear una España nueva, pero según su propia imagen, y por eso quisiera una España mutilada. Y entonces Millán Astray volvió a gritar: ¡muerta la inteligencia! Y Unamuno respondió: este es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Vencer no es convencer, conquistar no es convertir.
Venceréis, pero no convenceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitas algo que os falta, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Estos son como, pues, se hizo una trifulca inmensa, ¿no? Porque le están diciendo que están equivocados, ¿no? O sea, todo lo que están diciendo es un desastre y no se dan cuenta de que el que hayan vencido no convence a ellos. Y el hecho de que se enojen tanto y se ensordecen es que en el fondo pueden reconocer quizás inconscientemente de que su fuerza bruta solamente puede dominar físicamente a otros, pero no el espíritu. Y la cosa está en que si no fuera por la esposa de Franco, que en ese momento le ayudó a salir de la Universidad de Salamanca, lo hubieran matado ahí mismo. Vivió sus últimos días en arresto domiciliario, como dice Fernando García Cortázar, en resignada desolación, desesperación y soledad. Murió repentinamente en su domicilio salmantino, en la calle de Bordadores, la tarde del 31 de diciembre de 1936, antes de iniciar el siguiente año, ¿no? Durante la visita que le hizo el falangista Bartolomé Aragón, mientras platicaban, profesor auxiliar de Facultad de Derecho. A pesar de su virtual reclusión, en su funeral fue exaltado como un héroe falangista, porque esto en parte porque este discurso se dio a conocer mucho tiempo después, porque gran parte de la prensa local era dueño Millán Astray. O sea, hay una gran parte se censura en los discursos de Unamuno que fueron censurados y que fueron rescatados muy posteriormente. Entonces Antonio Machado escribió: señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizás contra sí mismo. Y como ustedes ven, todo el tiempo está luchando, ¿no? En sus discursos, en su diálogo, en su vida, en todo tiempo. ¿Acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vencido a España y traicionado a su pueblo? Contra el pueblo mismo, no lo he creído nunca y no lo creeré jamás. Sus restos reposan junto a los de su hija mayor, Salomé, casada con su secretario y poeta José María Quiroga Pla, fallecido 3 años antes. O sea, su hija murió 3 años antes de que él falleciera, en un nicho del cementerio de San Carlos Borromeo en Salamanca. Tras ese epitafio, que decía así, su epitafio final: méteme, Padre eterno, en tu pecho misterioso, hogar, dormir allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Es muy importante y fundamental este discurso, yo creo, en términos filosóficos de su propia vida íntima, porque demuestra que es alguien que reconoce que no puede callar el sentir profundo e íntimo ante la injusticia. Es como la imagen que pone en el capítulo primero, como ahí se ve claramente que dice: si todos pusiéramos a cantar este misere, ¿no?, a una sola voz y confesamos nuestras penas, quizás descubrimos que es solo una y la misma, ¿no? Y al ser coherente, en reconocer su propia contradicción, como hablábamos al principio, reconoce profundamente que lo que le puede ser fiel, sobre todo ser fiel, es a su sentir, y que ese sentir le obliga a levantarse en contra y a pronunciar palabras en contra de un régimen absurdo, estúpido y de terror, como dice él mismo. Y esto es porque tiene influencia también del cristianismo, y yo sé, el cristianismo está manchado de muchas religiosidad e ideas muy desagradables, pero Unamuno lo que rescata del cristianismo son los símbolos personales con los que se identifica, es decir, no la religión en sí misma, a los cuales estamos súper acostumbrados a menospreciar, ¿no? Porque pues son falsos o soberbios, están dentro de ciertas rutinas o máscaras que no tienen que ver con una vida íntima. Pero la vida íntima que rescata Unamuno es de que el Cristo, antes, para decir las palabras finales, es que hizo todo un discurso filosófico, una vida sobre la palabra, porque no escribió nada. Igual que Sócrates hizo todo un discurso filosófico sobre la palabra, porque al final no escribió nada. Entonces,
aquí está un dato muy curioso. El único audio que hay de él guardado en la radio, de Unamuno, que el cual no pude sacar porque está en la Fonoteca Nacional de España, una cosa así, pero dice así, y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. En el principio fue el verbo. Esto es una referencia al Evangelio de Juan porque en el principio se manifiesta en el Evangelio de Juan en el inicio que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, hablando de Cristo, ¿no? Pero el verbo al final es una acción y lo encarna en la palabra. A lo mejor de referencias gnósticas, ¿no? Para saber. Pero para que se entienda la referencia es, en el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabras. Él habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. Esto es una referencia a otro pasaje bíblico en el cual los discípulos de Jesús ven a Cristo que está caminando sobre las aguas, se espantan, porque imagínense, ver a alguien caminando sobre las aguas en una barca, pues piensas que es un fantasma, una cosa así, ¿no? Pues lo mismo pensaron ellos. Es famoso porque en ese pasaje Jesús le dice a Pedro, ven, si tienes fe, camina sobre las aguas, y fe va, pero duda, entonces se ahoga, ¿no? Y que es una referencia muy profunda y metafórica para Unamuno, porque el hecho de no poder creer en la inmortalidad del alma, es decir, el dudar como Pedro que Cristo es el que puede hacer lo imposible, como caminar sobre las aguas, como revivir a los muertos, es el hecho que te ahoga. La razón profunda de la angustia existencial de Unamuno es no poder conciliar, como ustedes los han visto, la razón con la voluntad del corazón. Y Unamuno está echado profundamente irracionalista, pero más que irracionalista, es que considera que la razón es una enfermedad necesaria, por decirlo así. Y bueno, prosigo ya para acabar con esta cita, que es, no dejó nada escrito, toda su obra fue de palabras. Él habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. La brisa recogía de su boca las palabras, ojos que ven, oídos que oyen, cosa de bienaventuranza hasta que al final las palabras cayeron en el libro. Y esto es muy importante porque el discurso final de Unamuno llegó a hacerse el libro igual que en una analogía al Cristo, ¿no? Todo es una reconstrucción de aquellos que oyeron y es como si le dieran tanta preponderancia al mensaje vivo como es el caso de Sócrates, ¿no? Que toda su influencia fue solo de la palabra viva. Y él todo el tiempo reconoció esta gran lucha que tenía entre la escritura muerta y su palabra viva. No obstante, al final ambos sobrevivieron, tanto las palabras de su discurso como si en el fondo creyeran que hablar con la verdad, no importa las circunstancias, tuvieran un eco definitivo en otros, porque hay un reconocimiento en el alma profundamente en nosotros, consciente o inconscientemente, que vela por una verdad que nos rebasa. Porque ¿por qué nos afecta tanto? ¿Y por qué podemos sentir también con Unamuno profundamente el arrojo que implica la decisión de proyectarse en contra de un régimen de terror? Porque de alguna forma nuestra alma conecta con él en ese sentido, por la empatía. Porque lo que mencionamos en la otra clase, sentir es comprender y comprender es sentir. Y podemos emular un poco con nuestras vivencias lo que es estar frente a eso y la implicación de la valentía y la determinación que tendría que ver con alguien que se pronuncia en contra de algo que considera totalmente falto de realidad anímica. Pues aquí está la introducción de Unamuno, como un poco de su contexto y bagaje histórico, pero también no sé si ustedes quisieran, o sea, yo puedo aquí hablarles directamente sobre algunas cosas que recogí del capítulo, pero me gustaría también, si ustedes tienen dudas u objeciones, que las exteriorizaran y podemos acrecentarnos en ellas debido a que su tiempo es valioso. No sé,
qué preguntas tienen, qué objeciones tienen, con confianza, aquí no pasa nada, está bien. Si no están de acuerdo con Unamuno, de hecho, buscaría la forma, si estás de acuerdo con él, de no estar en acuerdo contigo, hacia su personalidad, ¿no? Con confianza, sin pena, y si no, pues yo prosigo, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien, igual y con el paso del tiempo. Pues de este texto, una de las cosas que nos dice Unamuno es lo siguiente, que realmente para él la filosofía de todas las épocas nace de la vida íntima y personal de todos los hombres. ¿Eso qué significa? Él, por ejemplo, dice Kant, ¿no? Kant, en la crítica a la razón pura, es un show un poco largo, pero se los voy a resumir lo más que pueda, intenta buscar una, ¿cómo decirlo? Una forma en que la metafísica pueda ser ciencia, porque todas las ciencias de la matemática y de la física han demostrado un gran avance, y cómo es que la metafísica no logró generar un gran avance si es la príncipe de las ciencias, ¿no? Y pues lo que llega a la conclusión es que no es ciencia, ¿no? Porque la razón no puede dejar de hacerse preguntas que no puede responder, y que es la esencia de la metafísica, preguntarse por cosas que no puede responder, pero porque llega a aporías, es decir, a caminos sin salida. Por un lado, puede de las verdades fundamentales de la metafísica, y no solo la metafísica de la humanidad, que son la existencia de la libertad, del mundo externo, de Dios o no Dios, logra encontrar que hay un montón de razones a favor y en contra, y que ambas son igualmente válidas. Pero porque encuentra que la razón no puede dar pie y cabida a eso. Entonces, de alguna forma, también es criticable o no, ustedes lo verán, desintegra las pruebas típicas de la existencia de Dios, de San Anselmo y de toda esa banda, que tiene como una escuela más bien de la lógica, que para mí personalmente, o sea, no convencen a nadie, ¿no? Porque ellos tienen la sentencia lógica de que no puedes concebir una idea que sea más grande que Dios. Entonces, una cosa que no sea más grande de Dios no pueden ir de otro lado que no sea de Dios, porque no puedes concebir una idea más grande de Dios. Eso, ponen ustedes que sea lógicamente coherente, no convence a nadie, no seduce a nadie, y menos a Unamuno, que dice que no se deja convencer por esas ideas de Dios. Bueno, digamos que Kant refuta este bagaje inicial que sopesa y soporta la vida del escolástico y filósofo que es Kant. Entonces dice que en la crítica a la razón práctica comienza a construir una justificación por la cual Dios sí existe, a través de la moral y de la inmortalidad del alma. Pero Unamuno lo que atribuye es que en realidad infiere la existencia de Dios de la inmortalidad del alma. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir Unamuno? Que lo que decidió con la cabeza lo construyó con el corazón de nuevo Kant. Es decir, que para que el hombre Kant no se muera y no perezca, necesita crear a sus fundamentos poco racionales una razón. El artificio del maestro de filosofía. Tiene que darle razones para no perecer como hombre. Claro está, como dice, igual de Spinoza. O sea, Spinoza habla del conato, ¿no? El conato es que cada uno de nosotros quiere persistir en su ser, y que no puede dejar de ser el que es, que quiere seguir siendo el que es, así para siempre. Esto puede estar o no en duda, ¿no? Yo sé, ¿no? Pues los suicidas y demás, pero digamos que en teorías prácticas, el hombre quiere seguir siendo hombre, la mujer quiere seguir siendo mujer, la humanidad quiere seguir siendo humanidad. Incluso en términos biológicos, cuando te estás ahogando, lo primero que quieres hacer es respirar, ¿no? Si quieres negar, digamos, tu parte psicológica, el hecho de la muerte, tu cuerpo no puede negarlo. Y es más, tu cuerpo todo el tiempo está luchando porque vivas, ¿no? Respiras, y tu corazón sigue latiendo para que vivas. Todo tu cuerpo es como una gran maquinaria de la vida, que va a dar lo último hasta la enfermedad, va a luchar con la enfermedad y con todo hasta que ya no puede más. O sea, todo de tu ser y todo tu cuerpo quiere seguir viviendo. Sépalo o no, o sea, seas consciente o no, es lo que dice Unamuno. Y
Y la cosa es que las respuestas que dan sentido a la vida para Unamuno no es tanto el que podamos enfrentar el misterio de la esfinge, dice. La esfinge, ¿quién es la esfinge? La esfinge es este ser mitológico de la griego, egipcio, pero se refiere al griego. Él fue maestro de filología, de latín y demás, en el cual la esfinge te le hacía una pregunta a Edipo y hacía preguntas a los viajeros. Si la podía responder con certeza y con gallardía, vivías. Y si no, te mataba asfixiándote. Lo que dice el Unamuno es que hay que enfrentar a la esfinge, que hay que enfrentar el sentido profundo de estas eternas preguntas que tenemos y que no tienen resolución. Porque mirando profundamente a la esfinge es como se resuelve su acertijo y su enigma, enfrentándonos conjuntamente y para siempre, no tanto en encontrar solución a la vida, sino en poner la voluntad contra las premisas imposibles de resolvernos. Quizás a mí me gusta un poco más cómo lo ve Dostoyevsky, que es como, no hay tanto que amar el sentido de la vida, sino la vida misma, ¿no? Porque la razón encuentra también sus propias paradojas y sus propias injustificaciones, como que no sabe al final qué es lo que hace racional a la razón, ¿no? Y entonces, un poco de la crítica a la posmodernidad, en fin, ¿no? Pero bueno, Unamuno pone, como dijimos de relieve, sobre todo al Quijote como figura del santo al cual seguir. Y el Quijote es el hombre más incomprendido porque es el loco. El Quijote representa para él una especie de espíritu españolesco encarnado. E incluso Unamuno le da más valor que a Cervantes lo considera incluso como un gran incomprensivo. Y que considera que Quijote encarna gran parte del espíritu español, porque cuando va contra los molinos de viento, el Quijote es el hombre más cuerdo, es el hombre más cuerdo para Unamuno. Es el hombre más cuerdo porque, en principio, la voz de la razón que representa a Sancho Panza dice, son simples molinos. Pero Unamuno se identifica con el Quijote y dice, yo quiero ser inmortal para siempre. La razón que me da Sancho de que no puedo me parece tan baladí, tan carente de significado, tan lejano a mí, que al final no puedo terminar de abrazar ese tipo de realidad. Entonces, para él, el Quijote es una especie de ser que comprende desde el sentir y la voluntad del mundo realmente. Y en ese sentido, como lo comprende desde el sentir, es realmente una comprensión cabal como hombre íntegro. Porque como ustedes verán, para Unamuno nace la filosofía del sentimiento. Sépalo o no, ¿no? Es como... ¿Y cuál es el sentimiento íntimo de Unamuno? El sentimiento trágico de la vida. Es el orden que le da filosofía a su vida. ¿Y cuál es ese sentimiento trágico? Él era un filólogo del Tragós, ¿no? El Tragós era el macho cabrío que era sacrificado. El macho cabrío que era sacrificado, pero en este caso, él es el que sacrifica a sí mismo frente a su conciencia. El de su corazón, que quiere la eternidad concreta y personal, pero la dificultad y la imposibilidad de la razón de no terminar de hacerlo inmortal. Pero como un mal necesario que intenta cuajar entre un mundo y otro. Y por eso, en Unamuno no se puede decir que él sea creyente, así, sin más, porque él encuentra que la razón no le da razones suficientes, valga la tautología, para hacerle creer en Dios, pero con el corazón lo reconstruye, al igual que Kant. Lo que quiere decir es que creer en Dios es querer que le haya. Y cualquiera que haya estado en ese abismo, o sea, espero que no me entiendan, la verdad, de verdad alguien que amas profundamente, vas a ver si no quieres que sean inmortales todos, y vas a ver si no lo resucitas todos los días, en tus sueños. Es decir, hay un deseo de la inmortalidad innegable en el hombre, y que va en contra de la razón, y que nos fundamenta profundamente, y que para uno de hecho es la esencia misma del hombre, y que todo lo demás son escamoteos de filósofos o profesionales de la filosofía. Es decir, que estamos ante una sociedad tan falsa, tan hipócrita, que no puede reconocer su propio sentir. Y Unamuno es muy honesto al respecto de eso, ¿no? O sea, todo el tiempo es bronco, arrollador, o sea,
puede parecerles muy azotado, ¿no? O sea, yo no sé cómo lo hayan visto, pero es honesto, ¿no? Con su tragedia y con su dolor. Justamente el mismo año o cerca de las fechas que se muere su hijo, se suicida uno de sus amigos, Ganivet. O sea, imagínense, ¿no? Por eso entra una crisis existencial. Y también creo que ahí podemos, pues depende de las ópticas, ver la salud de las cosas que implica eso, porque Tarkovsky me gusta mucho lo que dice, que en realidad todo aquel que se mete en una lucha intelectual tiene que tener una crisis en un momento, pero es una cuestión de sanidad porque esto te posibilita tener un nuevo yo, una nueva fe. Entre el caos que hay de tus emociones y el intento de la armonía a través de tus razones. Y que gran parte de esa contradicción es lo que nos da esperanza y fe y otra serie de sensaciones, es decir, todo lo humano. En fin, ¿no? Lo dejo ahí como una acotación para... Porque también no es mi intención como pues agüitar a la banda, ¿no? Porque son temas que son muy densos, ¿no? Tristes realmente. Aunque en algún momento se lo tienen que plantear. Y yo creo, una nota al pie es que realmente toda filosofía nace del sufrimiento, ¿no? Pero ese es mi punto de vista. Porque en realidad no son los hombres felices los que se preguntan quién soy, para qué vivo, qué hacer de mi vida, sino son los que sufren. Y como un intento de resolverse a sí mismos, ni bien ni mal, simplemente es como la inagotable tarea que tenemos nosotros como seres humanos ante nuestro propio absurdo o sentido, ¿no? Según sea el caso. ¿Qué más les puedo decir de una? Si tienen preguntas, adelante, con confianza, dudas o objeciones, por favor no duden. Justo ahí lo que mencionabas de Kant. Bueno, no sé si estoy recordando mal, pero como que mencionaba a un dios idealizado y a un dios de como hombre, o sea, como de carne y hueso, algo así decía. Como que esas Totalmente. dos diferencias. Y creo que en esa parte como que no llegué a entender bien como que la diferencia. Eh, pero supongo que es como el Dios idealizado como alguien que es como muy ajeno a nosotros o Exacto. que simplemente está ahí y no sé, lo ve todo, lo sabe todo, pero realmente como que no es empático o no es sensible a lo que pasa en el mundo, no sé. Y Totalmente a lo porque, mejor sí, prosigue, por favor. sí, y lo contrario a lo mejor al Dios que menciona de como hombre, ¿no? De carne y hueso, que no sé si como viéndolo más con la figura de Jesús o algo así, como que alguien que vivió, que estuvo aquí, que hizo cosas por los demás y sanó enfermos y Sí, claro. etcétera. Este, sí, pero más bien no sé como la diferencia, o sea, más bien si estoy percibiendo bien Sí, las sí dos estás percibiendo cosas. bien porque el Dios de la razón o la idea de Dios no termina de convencer a nadie. Es decir, es lo que dice Unamuno, ¿no? Eh, Pon tú que te pongan, y hay argumentos y demostraciones lógicas de la existencia de Dios, en teoría. Una está cuestionable si al Dios que puedes poner en un argumento es Dios, pero dejando de lado eso es, si Dios existe tal, por lo tanto tal, eso no te convence, no te seduce, no te atrae, porque no habla de tu vida íntima y personal. Y Unamuno lo que dice es, eh, porque comienza uno planteando esta visión muy existencialista de que toda la gama de la filosofía y de las ciencias y de otras índoles están hablando de no hombres. Es decir, hablan de el avípedo implume, de definiciones teóricas, hablan de animal politicón, del hombre económico y los machistas, es decir, hombres que no son ningún contexto, en ninguna época. Ustedes mismos son los hombres concretos, de carne y hueso que sufren y que mueren y que no quieren morir o que sí quieren morir. La cuestión es que de eso no se preocupa en apariencia la filosofía, ¿no? Los grandes pensadores. Y también su Dios, que es como una abstracción de eso, responde a ese mismo intento de barajearse como intelectuales más que como hombres. Porque lo que dice Unamuno es que el que es filósofo, lo que sea antes de ser hombre, es ante un pedante, ¿no?
porque en realidad no puedes renunciar a tu humanidad. Es intentar venderle caretas al mundo, como ese Dios racional es también una careta para él, una careta que realmente responde a su sentir. El verdadero, y después verán en el sentimiento trágico de la vida, porque como es alguien que intenta querer, pero no creer que hay Dios, pero no te puede terminar de creerlo porque la razón no le da para eso, reconstruye una especie de Dios que se perpetúa en la carne de todos los hombres a través del amor, a través de la encarnación de los unos en los otros, encarnar ese tipo de amor como en lo concreto. Amar a los que te rodean es como una forma de la divinidad, en la que se expresa Dios, pero este Dios es el Dios de Unamuno, es el Dios que habló en español, dice Unamuno, y dijo, sea la luz, y sea la luz, y que el verbo fuera español, porque es muy consciente de que toda lengua no es anódina, sino que carga una gran bagaje cultural y un espíritu. Para él, el espíritu que carga la lengua española es el espíritu del sentimiento trágico, religioso, ¿no? La contradicción humana. En fin, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta? Con confianza, sin problemas aquí. No vamos a humillar a nadie, no va a pasar aquí. No es tanto No, duda, perdón, ¿sí? no es tanto duda, pero me llamó mucho la atención que hablaba sobre el ser, ¿no? O sea, nosotros, bueno, uno como persona pues ocupa como que un lugar, no sé, una función, y que había identificado que había como personas que decían, ay, yo daría lo que fuera por ser él, ¿no? Y que, o sea, te entiendo como que quieras como tener lo que él tiene o así, pero, o sea, por qué ser como el otro? Eso me llama mucho la atención. Sí, es bastante llamativo, ¿no? Porque digamos que comúnmente se piensa, alguien puede pensar, me encantaría ser esa persona, pero ya no están diciendo que le encantaría ser eso, sino que encantaría tener su riqueza, ¿no? O su fama, o su poder, cualquier cosa de esas, ¿no? Banales. Pero ser otro, es decir, lo que piensa Unamuno es que como el conato es la esencia del hombre, tú prefieres ser el que eres con tus sufrimientos a ser otro, porque ser otro es eliminarte, aunque sea tu hermano, aunque sea pero es convertirte en otro es sabotear tu propia existencia y eso es ir en contra de tu esencia misma, ¿no? Como tu esencia inconfesable, ¿no? Lo que da pulso a todo. La cosa está en que justamente, y ahí voy, no sé si quieren agregar algo más, pero lo que menciona Unamuno es sobre la conciencia, ¿no? Que el mundo se hizo para la conciencia. A mí me sirve mucho verlo a partir de ciertos contraejemplos, como ¿se han imaginado que es alguien que esté inconsciente? Pues más o menos la palabra nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, pensemos ¿se han desmayado alguna vez? ¿No? ¿Sí? Bueno, Ana sí, y sabes como, ¡pum!, se te va el mundo, ¿no? De golpe. Pero después cuando te recuperas, recuperas el mundo, ¿no? Y han caído alguna vez en un sueño profundo, supongo, eso sí todos, sin que se acuerden, ¿no? No cuando sueñan, sino solo en reposo. Y la otra es cuando están súper borrachos y les da un blackout, ¿les ha pasado? ¿No? No, no, diario. Nunca, nunca. Nunca, no, Dios nos libre. Pues, ¿qué seríamos, no? Pues bueno, hagan de cuenta, y esto es muy schopenhaueriano en el sentido de que el mundo se hizo para la conciencia. Es decir, imaginen que el resto de los animales, o sea, en realidad no lo sabemos, están como cuando están en ese blackout ustedes, sin conciencia de ellos mismos. Están como en una nada absoluta. O sea, lo que ustedes saben de esos blackouts lo reconstruyen a partir de lo que otros les dijeron, ¿no? O sea, no es que ustedes se sepan, ¿no? Lo que pasó. Igual, imaginen que todo ese mundo animal está en esa nada absoluta, en esa inconsciencia, pero sigue sus actividades, como el borracho. Y solamente, por eso dice, el mundo se hizo para la conciencia. Cuando abres los ojos, hay un mundo porque tú eres un ser autoconsciente de ti mismo. Y en ese sentido das total plenitud y sentido a la existencia. Comienza a problematizar, te detienes, te haces de a pedo por encontrar tus propias contradicciones. Todo eso tiene que ver profundamente con el ser consciente de uno mismo. La cosa está, justamente por eso dice que si una hormiga dijera que el mundo se hizo para ella, siendo consciente de sí misma, haría bien, porque el mundo se hizo para la conciencia. Porque existe un mundo, porque existe la conciencia.
Si no, pues no hay forma de tomar en cuenta nada. Es como si todo estuviera en una especie de nada, o en el desmayo, o en el sueño sin reposo, o en el blackout perpetuo, siguiendo, pero sin ser conscientes de que hay mundo. Y es nuestra conciencia lo que nos hace conciencia, lo que nos hace darnos cuenta de ese mundo. Pero esta conciencia lo considera como una enfermedad. Ah, adelante, ¿quieres hablar, por favor? Roque, adelante. ¿Ibas a hablar? Ya, es que no sé si No, no se ya se escuchaba. no aplica eso mismo como, bueno, lo que se le llama el estado de arrojo, tal A ver, cual. échale. Échale. Que, bueno, no recuerdo bien de dónde, pero el maestro Miguel nos había explicado alguna vez que a veces hay personas, o bueno, pues sí, sí, tal cual, muchas personas o nosotros mismos, que llega un punto en que nos quedamos en un estado de arrojo, simple y sencillamente vivimos por vivir, Sí, no encontramos realmente como, pues más que sentido, sino realmente no, lo que hacemos es muy rutinario, ¿no? Y no sí, se podría compararse justamente como las actividades de la hormiga, sí. que ellas tienen sus periodos en los cuales empiezan a juntar sus hojitas para que vienen las heladas y todo eso, y lo hacen todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo están así, unas mueren y Exacto. otra vez, y todas las demás que lo siguen. No aplicaría más o menos ahí como que la Sí conciencia aplicaría. no está tal cual activa, o sea, no estamos Ajá. a veces en un momento pensando haciendo las cosas que queremos hacer, sino simple y sencillamente dices, pues ahí está y lo hago, ¿no? Pero no, Ujú. justamente en ese blackout estás en un bucle así de que, pues lo hago, pero pues ahí está, ¿no? Como que no teniendo una especie de fin. No sé si Sí, estoy sí es bien o una estoy forma perdido. de la inconsciencia en la medida en que todo el tiempo solamente estás viviendo como si estuvieras determinado y ni siquiera estás consciente de que estás siendo determinado, ¿no? La cosa es aquí que es un poco eh, más oscuro incluso. Esa inconsciencia incluso hay cierta conciencia, ¿no? El hecho de que estás en el blackout no tienes noción de nada, o sea, nada. Sigues haciendo cosas, pero no tienes absolutamente recuerdos ni memoria de eso. Digamos que por eso la conciencia como la contraparte para Unamuno es una enfermedad. Una enfermedad en el sentido de que expresa el conflicto humano, o sea, porque para él la vida es conflicto y es paradoja, y es estar luchando sin encontrar la forma de vencer tus propias inquietudes. Entonces, en ese sentido es una enfermedad para él como algo problemático, ¿no? No digo que algo literalmente como una enfermedad, ¿no? Sino ser consciente de ti mismo implica ser consciente de las contradicciones que llevas. Y ser consciente de las contradicciones que llevas implica pues también un problema, ¿no? Un problema con la vida, que puede o no ser resoluble, ¿no? Depende de cada quien. Más preguntas o dudas con confianza. Sumimos. Creo que justo antes de que menciona eso del mundo es para la conciencia, como hace esta pregunta de, ay, ¿cómo dice? De la ciencia, que si el hombre se hizo para la ciencia o la ciencia para el hombre. Y como que yo entendía, justo cuando decía esto de que el mundo es para la conciencia, como que, o sea, como que todo este conocimiento o percepción que tenemos de las cosas, digamos que deben o nos deberían ser útiles de algo. O como estas ideas de Dios, ¿no? O sea, como que a mí de qué me sirve pensar que Dios no existe o intentar racionalizar eh, todo lo que me pasa o lo que pienso. Eh, no sé si al final no me es de utilidad o en lugar de hacerme sentir tranquilo, me hace sentir como, mm, pues no sé, con miedo o algo así. Y como que esta idea eh, también de lo que dice ¿cómo dice que algo de que como el juicio de que, el juicio de las personas, a ver, espérame, deja de recordar. Aquí los juicios singulares
Ah, tienen valor de universales. O sea, eso se me hace como muy también, o sea, raro, porque, o sea, puedo ah, entenderlo como de que la percepción de cada persona del mundo y sí puede como entrar en cuestionamientos si es cierto o no, pero realmente si para esa persona es así y le funciona, pues puede ser que sea válido en cuanto a esa persona le funciona para vivir su vida, no sé. ujú. Pero que también obviamente es muy raro también, ¿no? Como el pensar que así es, digamos, en absoluto. Bueno, no sé, creo que, O sea, creo que me yo la disparaté. lección, la lectura que le doy más es como, pues todos aquí han leído alguna novela o literatura, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, espero que sí, ¿no? Sí. ¿No les ha pasado que en algún momento se identifican con algún personaje? Que sienten, o a lo mejor los deja simbrados, o lloran con el personaje. La cosa es que lo que quiere decir que lo más individual también es universal, en la medida en que ese personaje está expresando sus emociones más íntimas y secretas, según él, pero usted conecta con esas emociones, porque aunque sea profundamente individual o subjetivo, conecta con todos. Por eso son ficciones verdaderas, ¿no? Porque al final encuentran una verdad en nosotros interior inexplicable, que encuentra su eco realmente en que nos afecte. Adelante, adelante, por favor, Roque. No sé, va a sonar muy bobo lo que voy a decir a No, lo mejor, dale, dale. pero no es así como cuando ese tipo de verdades, cuando dicen los horóscopos, que son verdades súper genéricas y le Ajá. aplican para todos, o sea, te va a ir bien en el amor, ¿no? O encontrarás, o alguien te va a dar una noticia, y tú así, sí, no, y alguien me dijo algo, ¿no? No sé, podría ser así, Okay. o sea, muy, muy, Sí, sí, muy así el ejemplo, pero no sé, a eso me recuerda. sí, es un poco, o sea, en el sentido de un amor se refiere a algo más íntimo, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un diario o un día han sufrido algo o se han enamorado, eso íntimo y secreto, si ustedes leen una novela o algo así, de alguien que escribe, es con esa misma intimidad y ese secreto, esa intimidad y ese secreto los encuentra. ¿Por qué si es tan íntimo y tan personal, para mí encuentro un eco en la humanidad? ¿Por qué me pueden comprender? Es más como, no en el sentido tan, no en el sentido superficial, sino en el sentido de profundo. Por eso dice, si todos nos pusiéramos a cantar el Misere a una sola voz y quitáramos nuestros dolores en la calle, a lo mejor al final la pena sería una misma, ¿no? Porque al final hay un punto de convergencia, ¿no? Porque Unamuno, aunque parece muy individualista, lo que intenta rescatar siempre también a los pueblos, a la humanidad, verlos como fines en sí mismos, pero porque los ve a través de él mismo, como el valor que me doy a mi ser concreto no puede ser sustituido por ninguna abstracción, por las generaciones futuras, ni el mío, ni el de ninguno de mis compatriotas de sufrimientos o de mis compatriotas de vida. No sé si me di a entender, ustedes díganme. Ajá, yo siento que igual como lo llego a captar un poco es como que no tengo por qué eh, juzgar o desvalidar. O sea, o sea, poniendo ejemplos como muy, no sé, muy prácticos a lo Sí, mejor. No sé, que una amiga me cuenta, ¿no? Es que pasó esto y yo me siento así y como a lo mejor para mí no es tan racional como ella lo vive o que no, pues debiste claro. haber hecho esto o hacer esto, ¿no? Como que yo no tengo como por qué desvalidar sus juicios a lo mejor. Y no te das... Porque, bueno, no sé, a veces yo lo pienso así, como que cada persona tiene una historia y una serie de Totalmente. sucesos en su vida que los ha llevado a ser como son, ¿no? O sea, como que yo puedo entender las cosas de una forma y otra persona que a lo mejor puede ser vivir en mi misma ciudad y ver las cosas de una forma a lo mejor diferente, ¿no? Como que siento que eso, como que también, o sea, sí hay muchas cosas que tenemos en común, pero también este, a veces llegamos a diferir pues no sé, en decisiones o en formas de ver las cosas. Y que no hay una absoluta o no hay una que esté correcta, ¿no? O no es que Claro. puedas decir, no, pues es que esta es la forma en la que tienes que ver las cosas, ¿no? Sino como siempre hay varias y que todas son válidas. Es así Todas, como yo, sí, más o menos. sí, todas son válidas porque no podemos vivir la vida de otros.
y probablemente en sus circunstancias seríamos el mismo que él. Gran parte, o sea, quien no se conozca profundamente no puede llegar a conocer a otro. Te conozco porque me conozco. En cada uno de nosotros hay un otro. Y es que la cosa está en que, a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la literatura, porque son los que no tenemos que ser tan personales, pero podemos hablarlos, ¿no? Así. Y es el de, o quizás sí, ¿no? Veremos, ¿no? También. No sé si han leído El Guardián sobre el Centeno de Salinger. Pues bueno, en él se narra que hay un chico que su hermano le encanta el béisbol y pues tiene una hermandad muy fuerte, ¿no? Y su hermano le regala, su hermano enferma de cáncer y le regala un bat de béisbol con las firmas de autógrafos, ¿no? De algunos beisbolistas. Y la noche que muere su hermano, él no llora. Lo que hace es rompe todos los cristales de la casa con el puño. Y todavía en invierno, muchos tiempos después, le duele el puño. Y luego se encuentra con alguien, digamos un tipo pelele, barrio, lo que ustedes quieran, que le comienza a hacer bromas y chacotadas y decir una cierta de pendejadas, pero como no entiende toda su vida interior, todo su contexto, ¿por qué le duele la mano? La gran soledad se encuentra en la incomprensión profunda del otro y el abismo se distancia más grande. Y en ese sentido, yo no puedo vivir la vida por ti y no sé, como dice Sartre, es la frase, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y la cosa está en que justamente lo que resalta Unamuno es la gran empatía porque para Unamuno no vale una filosofía que que vaya en contra de tu razón vital. Es decir, a lo mejor algo que te haga totalmente añicos o infeliz, a Unamuno no les hace una verdad. La verdad es la verdad del corazón, ¿no? Así sin más. Y por eso hay que comprender desde ahí el mundo, porque somos hombres de carne y hueso, nada más y nada menos, que sienten que mueren y que no quieren morir. Y desde ahí, para todo lo que tenga que ver con la comprensión de la vida, porque antes que ser lo que sea que somos pensadores, somos hombres. Y eso tiene que verse profundamente con ponerse en lugar del otro, pero a través de sentirte a ti profundamente. Sentirte a ti profundamente te permite vincularte con el otro. Un ejercicio muy simplón igual. A ver, piensen que igual y no encaja con ustedes. Ustedes solo piensen, no tienen que decirlo. ¿Qué cosas no les gustan de sus padres? ¿Me dicen, ya lo tienen? ¿Qué cosas no les gustan? ¿Qué actitudes no les gustan? Muy bien. Ahora, ¿qué esas actitudes tienen ustedes? ¿Cuántas de ellas son ustedes? ¿Se dan cuenta cómo nuestra historia íntima, biológica y espiritual nos habla profundamente de lo que somos y que y esa base a lo mejor no es racional, ¿no? No es racional que tomamos las actitudes de nuestros padres o las repitamos, pero está ahí. Unamuno dice que como el hambre de inmortalidad sigue viva en la especie humana, se perpetúa a través de nosotros, sus padres, como un deseo de ese espíritu íntimo de concretarse, de encarnarse, y se encarnan porque somos ellos en alguna medida, ¿no? Porque a nadie nos gusta parecernos a nuestros padres, ¿no? O sea, como siempre les damos fuchi y les repelamos, pero terminamos siendo ellos porque pues es parte de nuestra identidad, de nuestro background, en fin. Esto como para poner un ejemplo de por qué no podemos realmente condenar a nadie en un sentido total y claro, porque al final todos somos presas de ciertas circunstancias que nos superan. Si tú estuvieras en circunstancias, probablemente serías el mismo, ¿no? Y es esa identidad la que intenta rescatar Unamuno, aunque parece muy individualista. Justamente el libro es sobre también el sentir de los pueblos. Es profundamente, para conectar con los pueblos hay que conectar profundamente contigo mismo. Se fue Ana Isabel, ¿verdad? ¿Esperamos? Ya tenía que irse. No sé. Bueno,
No los escucho. ¿Quién sabe? No sé. Creo que se Desconectó. Bueno, desconectó. ya te conectaste, Ana Isabel. Ahí ¿Algún estoy. comentario, una pregunta hasta aquí? ¿Qué les pareció? ¿No les pareció el texto? No, y perdón, a mí se me empezó a trabar la llamada y ya no No te escuché preocupes. todo lo último. Me tuve que salir. Ya echamos aquí las verdades más grandes de la humanidad. Híjole, me lo perdí. Sí. Igual estos temas son muy pues pesados luego, entonces también si el humor o lo que sea, está bien, porque también, ¿no? Unamuno es una persona que siempre pues es muy densa, ¿no? O sea, muy pesada, muy arrollador, también muy, muy pasional y en ese sentido fiel a sí mismo. No sé, ¿algún comentario más de la lectura? ¿Algo que más quieran aportar? ¿Cualquier inquietud? Con confianza. Pues en general a mí me gustó. ¿Sí? Qué bueno. A mí también me gusta. Sí. Sí, al principio como que estaba un poco como confundida, como que dije de qué va a tratar esto. Y pues ya al final creo que estuvo bastante claro, aunque también siento que se podría abordar todavía mucho más, ¿no? Sí, sí. Pero Y está justamente bien. sí, lo maravilloso de Unamuno es que es muy claro y que no por eso carece de profundidad. O sea, realmente hay profundidad en lo que dicen, solamente es como hincar más el diente, ¿no? Sobre todo porque hay una gran honestidad intelectual de su parte, como decir, así me siento, así estoy, así está el mundo, en la forma que lo comprendo o no lo comprendo, ¿no? Y esta es mi lucha. Y aunque, o sea, si nos ponemos en las situaciones de Unamuno, yo creo que es difícil encontrar un espíritu así en el sentido de que ante las crisis generalmente pues no tenemos la fuerza anímica, ¿no? Nos vamos para abajo y cuál luchar y afirmarnos en la contradicción y la lucha, pues es más bien raro, ¿no? O sea, me da eso y yo me deprimo y cuál voy a luchar o afirmar en la contradicción y la vida es lucha, no, pues, pero eso es raro en ese sentido. Yo creo que más bien somos como una generación de la decepción, alimentados más por pues chingue su madre, no sé, Sí. no sé qué otro comentario, pregunta tienen. Ahorita que pues sí podemos ahondar más porque pues las siguientes sesiones pues tienen clase y no podemos tomarnos más tiempo. Si tienen, ¿no? También pues no es nada a la fuerza, ¿no? Roque. No, de hecho sí, de hecho a mí igual me gusta mucho como, bueno, la forma que abordas los temas, me gusta la perspectiva. Caray, hay dos Anitas. Hay dos Ana Isabel, ¿se clonó? ¿En serio? Hay dos Ana Isabel. Es que de pronto se salió. Qué raro. De pronto se salió y ya volvió a entrar. Tú eres la que trabas todas las videollamadas. Con razón, ya sabemos de dónde viene. Sí, por tu culpa. No Creo sé que dice a mí sí. Fénix o algo así. Ya, Anita, ya, apaga tu micrófono, voy a hablar. Me hackearon. Te hackearon. Hay otra Ana Isabel. ¿Qué ibas a decir, Roque? Pues justamente eso, o sea, esto ya lo último que estaban tratando, bueno, ya del ejemplo bobo que di, siento que va mucho como a eso de como de sentarse en o entender el sentimiento del otro, ¿no? La otredad tal cual. Yo creo que si tomamos un poquito, haciendo referencia a no sé, pasajes bíblicos, ¿no? Como toma a veces uno, pues no hagas a otros lo que tú no quieres que te hagan, ¿no? Más o menos, creo que podría ir por ahí. Realmente si tú has pasado, por ejemplo, alguna situación, en este caso vamos a la pérdida, una pérdida, claro, pues justamente también entender que en un instante cualquier pérdida pues es de mucho valor para una persona, ¿no? Porque a veces hay pérdidas que para nosotros pudieran ser insignificantes,
pero Sí, para claro, otros representan demasiado, ¿no? totalmente. Y yo creo que eso también, no sé cómo relacionarlo con esta parte que hablaban justamente de esa inmortalidad, con esa parte del yo que en concreto que decía un poquito la lectura. Ahí también como que, no sé, me quedé así un poquito volando Ujú, en esa parte. Al yo como tal, no sé, al cúmulo de todo el ser ujú. que sea yo. No sé si entendí bien que hay como esa cierta distinción entre lo que es el ser físico como tal de la cuestión ideal o las ideas, pues tal cual. Ya. Entonces, no sé si por ahí igual divago entre un poquito de eso. Pues Unamuno considera que le extraña, ¿no? O sea, eso de no sentirte tú mismo. Para él es claro y vital que tú y yo justamente no debe ser comprendido a través de la razón o las ideas, sino más bien porque en el fondo incluso somos contradicciones, ¿no? O sea, ¿qué razón le puedes dar a las propias contradicciones que nos agolpan? Sino que debemos ser expresados en términos de nuestro propio sentido. ¿Cómo te sientes tú? Esa es la cosa, que si tú, la filosofía para él nace del sentimiento, ¿qué sientes tú sobre la vida? Es decir, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cómo comprendes o no comprendes el mundo? Y eso que estás sintiendo en este momento es tuyo. Eso que te hace pensar en eso es tuyo. Algo concreto y personal, íntimo. O sea, todo el tiempo le va a hacer fuchilihuaquil a las abstracciones. Entonces, igual no respondan, pero ustedes deben preguntarse para sus adentros, de ese sentir profundo, íntimo, ¿cuál es mi perspectiva de la vida? Es decir, ¿cuál es mi filosofía? ¿Y cómo comprendo o no comprendo el mundo? Y ya, ¿no? O sea, porque Unamuno tampoco, también lo que aclara es justamente que cuando le dice a alguien, de nada te sirve llorar a Solón, ¿no? Le dicen, de nada te sirve llorar por la pérdida de tu hijo. Pues obviamente, en cualquier escándalo dicen que son insensatos, lo mandan a la verga, ¿no? Básicamente, así. Justamente la respuesta de Solón es porque no sirve de nada. Porque el sentimiento es, aunque como dice Unamuno, sirva de catarsis y bla, 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 se ve el sentido profundo en la respuesta de Solón. Porque no sirve de nada. Porque al final lo que somos en el fondo no es una respuesta, sino un problema. Y ese problema que somos, aunque no tenga solución, tiene que tiene que saber sentirse, llorarse. Porque no basta pensar nuestro destino, hay que sentirlo. Eso es lo que dice Unamuno. Hay que saber sentir nuestro destino, saber llorarlo también. Porque este miseria que podríamos cantar todos a una sola voz de nuestras propias tragedias, quizá en el fondo sea solo una, lo uno y lo universal de nuevo junto. Nuestros más inconmensables, nuestros más grandes e inconmensables secretos de dolor íntimos, si los gritáramos, encontraríamos eco en la humanidad. Y encontraríamos que a pesar de que estamos profundamente solo en esos momentos, también estamos con todos. Y en ese sentido, eso vale igual que toda una filosofía, dice Unamuno. Igual que toda una filosofía. Porque es la filosofía de un pueblo incluso. Ese sentir, en este caso trágico o no. Habrá diferentes sentires y diferentes espíritus de los pueblos como hombres. Y Unamuno es lo que luchará a lo largo de toda su vida y de los textos. Incluso hay personajes de ficción que consideran más reales, ¿no? O sea, o más hombres que otros hombres, en el sentido de que cargan más conjuntamente los deseos y anhelos de un pueblo, ¿no? Como es el caso del Quijote, y a veces tachaba a Cervantes de incomprensivo, o sea, como el autor del libro, ¿no? Pues, en fin. ¿Más preguntas o dudas? Con confianza, algo que les haya gustado, que no les haya gustado también.